resguardar la de nosotros. Un abrazo, muchísimas gracias, desde aquí el reconocimiento. Andan sanitizando, tocó allá en la escuela técnica, en la telesecundaria allá de Santa Bárbara, anduvieron hoy en la mañana por allá. Muchísimas gracias, en verdad un reconocimiento. Trabajan con lo que pueden, con todo el entusiasmo, ciertamente les hace falta mucho equipo, esperemos que puedan darles nuevo equipo para que puedan dar un mejor servicio. Pues ahí queda este tema de los bomberos. Un abrazo a Yautepec. Seguramente allá sí hay presidente municipal, sí hay protección civil, y sí hay un diputado local. Seguramente las cosas van a ser muy diferentes a lo que vivimos aquí en la heroica ciudad de Cuautla, Morelos. Y bueno, como siempre, todos los sábados tengo el privilegio de recibir al gurú del voto, al único y extraordinario. Si usted piensa que ya se acabó el tema electoral, está usted equivocado. El señor gurú del voto, el licenciado Francisco Alvarado, siempre tiene la última nota, siempre tiene el último recurso. Esto no se acaba hasta que se acaba. Lo digo con todo el dolor de mi corazón, es increíble la clase de políticos que se van posicionando cada día más, maestro. Es horrible lo que está pasando, pero bueno, hay que estar pendientes de lo que pueda ahí pasar. Maestro Alvarado, muchas gracias por darme este tiempo. No, gracias por invitarme. Buenas tardes a todos los que nos ven y que levantan el rating de esta estación. Sí, maestro, así debe ser. Joaquín. Oh, okay. Ahí está Paco, dame un segundito, en un momento arrancamos ahí con Paco, vamos a presentar, está con nosotros el maestro, también ya puro maestro, aquí se ve que si la nómina está buena, maestro, es caro este programa, no crean que andamos ahí improvisando. No vienen de grapas, ¿verdad? Sí, que el poder anda sobre tachuelas y cosas de esas raras, ¿no? El maestro Mario Alberto Tamayo García, si usted no lo conoce, en verdad nunca ha tenido una buena consulta jurídica. Maestro, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, licenciado Joaquín, gracias por la invitación y a sus radioescuchas. Muchísimas gracias. También es tu espacio, es tu casa, siéntate como en casa, aflójate los zapatos, avéntalos por allá, ponte cómodo. De verdad que estás en casa. No te vayas a encuadrar. No te vayas a encuadrar, nada más. Y por allá el psicólogo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo te llamas? Misael Meléndez. Misael Meléndez, ¿nada que ver con la familia Meléndez de aquí de Cuautla? No tengo el gusto. No tienes el gusto, los Pérez Meléndez, bueno, una familia con mucha historia. Pues ¿Una familia de 10? Una familia de 10. Pues vamos a atender la llamada de Paco, a ver si por ahí alguien me pasa ese teléfono, por favor. No pasan Todo el aparato, para que lo podamos tener. A ver qué nos reporta el candidato del pueblo, maestro. Gerardo Reyes. Bueno. Muy buenas tardes, pues sí, Gerardo Reyes vivió A ver. aquí en Tepec y es donde nos encontramos, amigos de los cuartos de Pastrana, licenciado Alvarado, a todo su padre, el licenciado Joaquín Pastrana. Y bueno, pues al temprano nos enteramos que desde las 2 de la mañana empezaron a caer fuertes lluvias en los Altos de Morelos, allá en Tepoztlán, en Huastepec, Tlayacapa, Antepolapan. Y hoy nos encontramos en Aldama con Carlos Pacheco, en esta colonia Capital, donde bueno, pues hay fuertes estancamientos, sigue corriendo el agua, aunque ya no es de la barranca, son de los campos, pero siguen estas pues, algunas inundaciones, ya que pasan los carros, levantan una especie de ola, y obviamente pues a los hogares meten esa agua que se encuentran en partes bajas. Ya elementos de protección civil del gobierno del estado, y no se diga precisamente también elementos del ayuntamiento municipal, ahí en el puente, este puente donde también antes de llegar al panteón adelante del centro, también sufrieron la intempestiva crecida de los fuertes del río, y que se desbordó, y que desgraciadamente, bueno, pues hay muchos hogares que también van a necesitar colchones, víveres. Así es que siempre el apoyo de la 911, alimentos, de verdad, la gente va a necesitar esa mucha o poca ayuda que usted nos pueda dar. La verdad es que muchos hogares ya sin sus cosas, sin sus pertenencias. Te vuelvo a repetir, nos encontramos en la Capital, esta colonia donde, bueno, hay mucha expectativa, porque fíjate que empezó a correr el agua y mucha gente, pues, vemos afuera de sus hogares, que pues en algunos ya hasta pusieron costaleras. Y bueno, por estas gentes que definitivamente hoy, pues entre ellas se están resguardando. Hay que evitar, más o menos, hay zonas que se llega el agua a las rodillas de una persona de una estatura de unos 70, unos
1.75 les llega a la rodilla. Por mencionar alguna altura, me explico, las motos están pasando y las bicicletas están pasando, las motos circulan sin ninguna precaución, se nos van a mojar los pelos, esperemos que cuando quieran pegar frenen, ¿no? La verdad de las cosas es que hoy Yautepec, el agua, la crecida de agua fue más que evidente aquí en este poblado de Yautepec. Colonias como la Zaragoza, como la Capital y otras que no recuerdo en este momento, lo estamos tratando, ya hay unas varias transmisiones en vivo. Déjenme decirles que Yautepec, Zapata y Temisco también con fuertes inundaciones. En los últimos 15, 20 días, el estado de Morelos se ha visto con estas lluvias. Voy a oírme bien político, ahorita que están hablando ustedes de que siguen las contiendas electorales, muy atípicas las lluvias. Y bueno, pues hay la influencia de ciertas personas. Yo creo que ahorita es el momento de que se dejaran venir y hacer censos y estar pendientes de la población, ya que muchos de ellas ahí en ciertas zonas, muchos perdieron su hogar, sus utensilios de cocina, refrigeradores, estufas y hasta los mismos colchones, ya que hubo en ciertos lugares hasta 1 metro de agua, ¿no? Así que nosotros estamos aquí en la colonia Capital, viendo que muchas calles ya se han encharcado y en otros asentamientos profundos, pues obviamente han sido inundaciones. Hay camionetas pick-up que no quieren pasar sobre estos encharcamientos, hacen bien. Nosotros estamos tratando de mesurarnos también en igualdad, ya que también, pues obviamente el carro que traemos no es un carro muy alto, más bien es un carro muy bajito, y bueno, pues tratamos de que en un momento determinado esta situación, pues no nos vayamos a quedar en un encharcamiento de agua, porque sí, de verdad están profundos. Trataremos de dar otro punto de vista, ya fuimos a este vado, a este puente Batea se llama, y bueno, pues estamos en nuestra Cajía. Le agradezco el tiempo, la deferencia para poderles informar, y en este caso, pues somos, como siempre, el único medio que nos encontramos transmitiendo completamente vivo para todos ustedes desde la calidad, desde donde se requiere y dar la información. Y bueno, pues agradecemos a este ayuntamiento que se ha puesto a trabajar. Ya vimos unidades de Guardia Nacional, vimos unidades de la Secretaría de la Defensa, inspeccionando los lugares, haciendo rondines para ver dónde más se necesita la ayuda. Y pues en unas horas más yo creo que van a hacer un plan de emergencia para poder ayudar a todas estas gentes, como lo vimos en Tlayacapan, que también allá en Cazahuates hubo inundaciones en Tlayacapan, fuertes inundaciones. Y bueno, pues es lo que les puedo informar, estamos completamente vivos, circulando esta colonia Cajirán, pues tratando de ver por dónde podemos cruzar hacia la carretera principal que va de Yautepec a Tepoztlán, ya que también por ahí hay fuertes inundaciones. Y pues con simplemente poderles informar a todos ustedes qué es lo que está pasando en tiempo real en Yautepec, Morelos. Ok, oye Paco, ¿saldo blanco? Hasta el momento sí, mi estimado licenciado, hay un saldo blanco, afortunadamente no tenemos ahorita con los protección civil que pasó de frente, y vamos a hablar con ellos precisamente, pero en lo que hemos tenido contacto con nuestro buen amigo Fernando Baltasar, objetivo 19, nos ha informado que el saldo hasta el momento es blanco. Ok, pues esperemos que así siga y es el momento de apoyar. Dirán con todo de tontos, amigos de no sé qué, pero la verdad es que han perdido todo y en estas circunstancias yo he visto los rostros desencajados de la gente. Hoy reactivemos y sigamos cooperando con la gente, ¿no? Reactivemos los centros de acopio. Creo que es importante seguir brindando la ayuda, aparte de dientes, jabón, cepillos dentales, en fin, pañales. Algo de ropa. Sí. Y bueno, nosotros estamos viendo por dónde salimos para poder hacer nuestra transmisión desde otro punto y poder informar a todos ustedes este mediodía. Agradezco la diferencia del Sistema Pastrana. Un saludo a todos tus panes. Gracias por darnos este espacio y este tiempo para informarles, no nada más a la gente de Cuautla. Esto tiene que enterarse del Estado. Y creo que somos nosotros un termómetro de la solicitud de ayuda que requiere esta gente que hoy cae en desgracia precisamente por las inundaciones y las crecidas de un río que se desbordó. Pues así, desde Yautepec, Morelos, desde la Capital, informó para ustedes Paco Cedeño. Gracias.
Gracias, Paco. Paco, muchas gracias. Ahí quedó Paco. Pues bueno, vamos a entrar al tema. Les quiero comentar este jueves, fue jueves, viernes, en el estado de Morelos, por fin se logró la detención por ahí de el ex diputado Zapotitla. Está acusado por el tema de violación. Y pues hoy vamos a hablar de algunas particularidades de este delito, de un delito del cual esperemos no tenga razón el señor gobernador al afirmar que se fabricaban delitos en la fiscalía en 2 minutos. Vamos a esperar que el Poder Judicial pues sea como siempre el que tenga que ponerle orden al Ejecutivo y orden también ahí al Legislativo. Maestro Tamayo, delito de violación, maestro, ¿qué opinas de este delito? Bueno, este delito de violación está señalado en un artículo que es el 152 del Código Penal en vigor del Estado de Morelos, en que nos señala que al promedio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. Violencia física o moral. Violencia física y moral. Así es. Y bueno, esta penalidad nos habla de que si hay una relación laboral, que consideramos que si este sujeto pasivo, si había una relación laboral con el diputado, con sus víctimas, entonces habría una pena ya, una mínima de 30 años y la otra máxima de 35. Esto pues... Mínima 30 años. 30 y máxima 35. 35 años. Ok. Es un delito señalado también en el artículo 19 constitucional como un delito oficioso, y de momento pues hay una prisión preventiva, no le daría derecho a gozar una medida cautelar, en este caso en libertad. Diferente a la prisión preventiva, no pudiera tener. No pudiera tener. Es una norma constitucional y un tema procesal. Sí, así es. Y bueno, pues ahí pues tendrán que sus abogados, que en las 72 o las 144 horas en que se va a resolver su situación jurídica. Toda la carne al asador en este momento. Si algo van a sí. hacer, lo tendrán que hacer en este momento. No hay otro momento. Sí, porque si el juez vincula a proceso por esta conducta, que ahora son datos muy mínimos, un estándar probatorio, bueno, pues puede quedarse vinculado a proceso. Ahí ya el juez determinará quien tenga este asunto, que esté en sus manos, resolver. Pues sí, es un asunto pues complicado, quizás porque por la trascendencia de un diputado que hace leyes o que legisla, y que ahora, bueno, pues está acusado y está incriminado por la Fiscalía por un delito sí muy delicado, pues oficioso, y que no quisiera nadie estar en sus zapatos. No, sin duda que no, ¿eh? Y antes del comentario político, ¿qué podemos entender, psicólogo, por el tema de violencia moral? Bueno, es una situación complicada de determinar por el hecho de que la violencia física evidentemente tiene un resultado fáctico, es decir, en la persona, que se aprecia a través del peritaje en medicina legal. El médico legista va a determinar aquellas hematomas, lesiones, escoriaciones. Son visibles y objetivas. Pero cuando hablamos de visibles y objetivas. Ahí está la lesión, no la podemos ver. Claro, se certifica y queda ahí grabado como un dato de prueba para la vinculación al proceso. Pero en el caso de la violencia moral, estamos hablando de una especie de coacción a través de una presión, como en el caso de un subordinado, ¿no? Como tengo autoridad sobre ti, te mando y te ordeno hacer cosas que tú por ser subordinado debes realizar, y dentro de ellas pues pueden prestarse a situaciones como llevar a alguien a realizar una cópula o una relación sexual. Entonces la violencia moral es un elemento subjetivo que se puede realizar, que se puede dar, pero que va a ser de difícil apreciación porque no se da en el terreno de lo fáctico, sino se da en el terreno de la psiquis. En este caso se tiene que valorar a la víctima para determinar si efectivamente existen vestigios psíquicos, psicológicos de esa afectación, porque estamos hablando de algo que es la voluntad. O sea, a través de una serie de manipulaciones o de acoso pudiese darse psicológico, vas a doblegar la voluntad del otro para que realice la acción que no quiere realizar.
Entonces la violencia moral pues sí, es una condición muy particular. No debemos olvidar que los delitos como las violaciones o los delitos sexuales son denominados como delitos de realización oculta. Esto quiere decir que no hay testigos presenciales oculares de aquel hecho y que se llevó a cabo de manera encubierta, de tal manera que la declaración de la víctima tiene un valor muy alto. Preponderante sobre todo el tema. Entonces es una desventaja procesal, al menos desde el punto de vista de la defensa, porque la víctima, su declaración puede ser fundamental incluso para una vinculación. Oye, comentabas, no la podemos apreciar por los sentidos, está en la psique, se tendrán que hacer algunas periciales, se tendrá que hacer alguna entrevista, no es fácil el poder precisar el daño moral, no es fácil. No es sencillo, porque el sujeto normalmente, para llegar a esa situación de una violación, tiene una historia o tiene un contexto que puede influir. Por ejemplo, en una situación de subordinación, el tener que trabajar en una situación, por ejemplo, de acoso, ya esa situación va generando una secuela psicológica en la persona, o sea, lo va vulnerando a través del tiempo, ¿sí? Entonces no es como un hecho determinante. Y comienza, dices, va evolucionando, llega un momento en que ya es insoportable, así que ya no te deja, ya estás incómodo, cambia tu manera de vivir, de pensar, de comportarse, ¿qué cambia? Bueno, la afectación que se va a encontrar va en diversas áreas. Por ejemplo, una de las áreas que se va a ser inmediatamente afectada pues, es el área emocional. El área emocional, que tiene que ver con los afectos, el estado de ánimo, el sujeto puede presentarse irritable, molesto, puede estar aislarse, emocionalmente puede dejar de tener respuestas afectivas, o sea, indolente, se vuelve una especie como de una persona indolente emocionalmente. Se va a afectar una área conductual, sus conductas, su comportamiento, tú lo vas a observar, decir, él antes era alegre, ahora no es alegre, ella antes era muy extrovertida, platicaba con todos, ahora no platica con nadie, su comportamiento se va a ver afectado. Se va a ver afectada su capacidad de relación con los demás, su área nosotros le llamamos estilo relacional, la forma en que se relaciona. Antes era una compañera o un compañero muy amistoso, hoy te acercas con él y te evade, ¿no? Cambia su forma de relacionarse. Y esto es una afectación en la persona, sin duda que esto lo lleva a ceder, a permitir, híjole, qué terrible situación. Y ahí estás, es tu necesidad, es tu fuente de trabajo, necesitas ir a trabajar, necesitas esos pesos, el tema no es tan fácil cambiar de trabajo. Y durante muchos, pero muchísimos años, ¿cuántas personas sufrieron esto y se quedaba en la oficina? Se quedaba en el tema de que así son las cosas, te tienes que aguantar y pues ni modo, ¿no? Si no, no hay la manera de poder llevar los alimentos a la casa. Estos daños psicológicos te pueden llevar a pensar en lesionarte a ti mismo, en buscar un tema de algún suicidio o algo. Bueno, va a depender mucho de la capacidad de los recursos psicológicos que tenga la víctima. O sea, el efecto psicológico no puede ser lo mismo en una persona vulnerable. Hay que hacer una evaluación de la vulnerabilidad de la víctima. Por ejemplo, una persona que es un migrante, que tiene una baja instrucción, que una persona que no sabe leer y escribir, un menor, un adulto mayor, hay una serie de condiciones que lo hacen vulnerable incluso para anunciar o denunciar, este tipo de hechos. Pero hay otros factores que te hacen resistente, ¿no? Por ejemplo, tienes instrucción académica, eres licenciado, eres maestro, eres doctor, te desarrollas dentro de un contexto protector, tienes una red de apoyo. Híjole, el efecto psicológico no es el mismo, ¿me explico? Okay. Entonces hay que valorar siempre la condición victimógena del pasivo. Es muy singular, el daño psicológico en todas las personas hay resistencia, hay herramientas para enfrentar este tema. Sí. No todos estamos cortados con la misma tijera, no todos vamos a reaccionar igual. Hay quienes pueden reaccionar denunciando o siendo agresivos, hostiles, y hay quienes pueden reaccionar callándose, o sea, son formas diferentes. La otra situación que creo que es importante es que este delito de la violencia moral no es súbito. O sea, la violencia moral no va a ser, bueno, a ver, decir, quítate la ropa.
y el otro pues, no va a reaccionar. Hay una serie de circunstancias, de hechos que se dan temporalmente, que va desde una cuestión emocional, moral, económica, en fin, que van perfilando al sujeto para caer dentro de la característica victimógena. Y la otra cara de la moneda de estos delitos de violación, en muchas ocasiones tiene que ver, sobre todo en las relaciones de subordinación, porque también tenemos que decirlo, falsas denuncias. Se abusa del delito. Se abusa porque hoy en nuestra sociedad se ha dado una apertura, creo que importante, a la condición de género, pero entonces ya en algunas ocasiones se abusa de esa perspectiva de género. Pues sí, como es hombre, es un violador. Y ya no te la acabaste durante toda tu vida. Hay un estereotipo de género en que al hombre se le va a considerar siempre agresivo, siempre hostil, tiene esa carga, ese estigma. Entonces a veces se abusa de estas falsas denuncias también que se realizan, porque vamos a ver si nos da la oportunidad más adelante, señor Pastrana, el aspecto de la reparación del daño. Ahí vamos para allá. A ver, maestro Alvarado, comentábamos fuera de micrófono que se abusa. Mira, ya el psicólogo ya lo comentó. Se abusa de repente de este tema. Sí, yo te lo comentaba que, bueno, vas a una zona, no hay testimoniales. No hay como lo acaba de decir, es un delito que se da en lo privado, ¿no? Y eso lo comentaba fuera del aire, porque muchos lo dices al aire y puta, se te van encima. Pero yo le comentaba que se abusa. Estaba leyendo hace mucho tiempo, un mes, de un cantante, Bob Dylan, que tenía una acusación de acoso sexual o de violación de hace 60 años. Entonces, hay cosas que, y estás al criterio de lo que diga la mujer. Por tu condición de hombre, creo que ya estás señalado, estás estigmatizado como violador. Ahora, sí le ha pasado, hay una película por ahí, no recuerdo si se llama Acoso Sexual, de Michael Douglas, que la mujer es la que acosa, al hombre. Maestro, ¿no? No, ¿No es esa? No es esa, es otra. Y donde ella es, el trabajador es el subordinado. Okay. Y ella es la jefa. Entonces, pues lo acosa y él no quiere. Y se la voltea y él dice que la quiere violar, es el hombre. Entonces, por su condición de mujer, le da toda la credibilidad a la mujer. Entonces, y el hombre dice, ¿cómo crees que te va a acosar? Ella es la jefa, está muy guapa, está joven, tiene dinero. O sea, y por tu condición de hombre, cero. ¿Se dan esos casos? Aquí has visto algunos que las mujeres sí, llegan acosen a los hombres. A ver. Porque luego por vergüenza no lo hacemos. Es correcto. La violencia contra las mujeres es muy castigada, pero un hombre hay mujeres que también violentan a los hombres en matrimonios, y por vergüenza no lo hacemos. Claro, maestro. O sea, por vergüenza y porque no nos la creen. ¿Cuántos años lo he callado yo, maestro? Fíjate. Sí o no, digo, tema, ¿no? es una realidad, ¿no? Parece de broma, pero Ajá. es una realidad. Muchos no les da vergüenza decir, es que mi mujer me regaña, me cuestiona, me pega, me violenta. Porque, ay, somos burlos, somos sujetos, pero sí, te ha pasado casos de... A ver, ahí el tema, Alberto, Mande. el tema de tener una fiscalía neutral, el tema de que tenga la obligación de investigar y protocolos y varias líneas de investigación, porque un tema en donde, según el señor gobernador, porque no lo dice Joaquín Pastrana, lo dice el señor gobernador, que en la fiscalía se pueden fabricar delitos en 2 minutos. ¿Qué da esto acá? Este tema, maestro Tamayo, la neutralidad de la fiscalía, el tema de ser una institución de buena fe, el tema de tener las personas indicadas, los protocolos, el fiscal, el psicólogo, qué importante es, maestro, porque en una mala acusación, adiós, te haces vecino del diputado. Sí, así es. Bueno, el tema de las víctimas, y bueno, yo diría también, reciben el nombre de testigos. Muchas veces yo no tengo esa estadística de cuántas personas en verdad estén por falsedad ante una autoridad. Yo creo que ese tipo de temas de violación y víctimas, pudiera el abogado ganar un juicio oral, una apelación y hasta el amparo directo, esa libertad del imputado.
Pero bueno, y la sanción para la víctima, en este caso de que mintió, porque el inculpado después de 2 años, 3 años, que estuvo ahí privado de su libertad, el Estado no le pide una disculpa, la víctima mucho menos. Entonces sí, estamos en este tipo de conductas que además le dan que le den prisa, en este caso, a estos asuntos por protocolos, porque son de violación. Pero no fueran otros tipos penales, porque ahí efectivamente no corretean esas carpetas de investigación, no las judicializan, ahí las tienen pues años paradas. Pero estas conductas, inmediatamente lo que hacen también es por estadísticas, pues consignar y con 2 o 3 datos de prueba, como sería el dictamen de psicología, el dictamen de ginecológico y un desgarrito muy ligero, adiós, Y ya con eso los juzgadores también giran órdenes de aprehensión. Pero bueno, aquí quizás, por ahí yo leía que esta conducta fue el día 12 de julio de hace un año. El diputado, con los recursos que puede haber tenido o tiene, pues pudo haber defendido. Pues tenía, ¿no? Porque si los tuviera, ¿no? Pues desde la fiscalía se pudo haber defendido, porque desde ahí pudo ofrecer algún dato de prueba, algo a su favor y no llegar a esta judicialización. Con las manos vacías, maestro. Pero yo creo que también ahí, falta de técnica, de algún abogado que haya contratado, que no quiso pagar algunos amparos o ¿Se fue con el defensor de oficio? Y bueno, ahorita pues no son extraordinarios, Oye, el tema que toca, a ver, la reparación del daño. Yo estoy 1 año, 2, a lo mejor detenido, porque así pasa. Caso ahí de Rosario Robles. ¿Y va a salir en cualquier ratito? No, por eso, pero ya le causaron 1 año, está detenida 2 años. O sea, la justicia no es pareja. Otros están en un hotel, están en su casa y otras adentro. Pero ¿qué pasa? Ok, me exonera. ¿Sí? No, salgo suelto. No me pagan nada, no me hay disculpas, nada. Estoy absuelto totalmente. Pero mientras ya me señalaron. Y ya socialmente ese eres, daño, fíjate. No ya, es un daño que me causan, psicológicamente. Ahora ya vas a ser el gurú violador, maestro. O sea, es horrible que te señalen así. No, pero deja, ¿sí? Tu persona está bien, ¿y tu familia? El daño moral a tu familia. Oye, tu papá es el violador. No, mira, esto, no te juntes con ese niño, su papá es un violador. Y también le pegas un trancazo a tu Por chamaco. eso te estoy diciendo, ese daño que no solo es para ti, son daños colaterales que va con toda tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus abuelos, tus tíos. Sí, claro. ¿Hay algo que se deba de hacer ahí? Pues se debe de hacer, ¿no? Hay un tema no te con las causa nada, ya me omisiones. absolvieron, ya no me acusaron falsamente. No hay ninguna responsabilidad primero para el que acusa. Ahí debe de haber un castigo. Pues penalmente lo hay. Sí. Hay delitos Pero cometidos sí por hay. servidores públicos. No. Hay delitos. Una mujer me acusó de que la había violado. También Me andar absuelven. Pero ahí- acusando, pero hasta eso- en un tercio pero de sí ha esa habido- sanción te pueden poner. Sí, pero el delito sí, que imputas. Sí ha pasado eso. Pues pasa, maestro. Y si hay reparación del daño en ese aspecto que... A ver, vamos para allá por el Claro, tema de la reparación, ¿no? Vamos para allá. Por lo pronto, nos queda claro, es un delito en secreto, es un delito Sí. que tiene un daño, se lleva a cabo por un tema de violencia violencia Como es física, secreto, nomás hay un violencia señalamiento moral de una también, mano, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno, el daño moral es un tema amplio, Sí. es muy amplio, porque hay daño moral, por ejemplo, desde las figuras civiles, desde el derecho civil y desde el derecho penal. A ver, tenemos una llamada, vamos a ver. Perdóname. Sí. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, Estamos al aire. perfecto. Pues como siempre, Joaquín, agradecerte el apoyo. Hola, Juan, ¿cómo estás? Ya reconocí tu voz. ¿Cómo estás? Buena tarde. Bien, estoy... A ver, ¿Me escuchas? sí, ya te escucho muy bien. Ok, pues como te decía, siempre agradecerte, Joaquín, agradecer al maestro gurú que tienes ahí a un lado, a tus invitados, y pues escucho el tema del cual están abordando el día de hoy, y pues solo comentarte que pues
Ok, ¿qué te parece la detención de este personaje? Emblemática, histórica, se esperaba esto, es lo único que se esperaba de la fiscalía. ¿Cómo te sientes? Pues están haciendo lo que deben hacer, ¿no? Están haciendo su trabajo, ni más ni menos. Y eso es lo que se esperaba. Yo siempre he confiado en las instituciones, tú lo sabes. Siempre he dicho que somos más los buenos que los malos. Y pues la justicia siempre tiene que imperar sobre todo, ¿no? Las mujeres en Morelos no estamos cansadas de tener individuos así, de tener gente prepotente que abusa de su poder. Y pues esto va a ser un claro ejemplo para todos aquellos que lo sigan queriendo hacer o utilizarlo, porque las mujeres no estamos solas. Y la invitación que a todas hago es que no se callen y hay que ser muy perseverantes en esto. ¿Ha sido fácil igual? Ah, ¿Ha sido fácil? ¿Todo el mundo te abrió la puerta? ¿Todo el mundo te dijo qué más necesitas, igual? claro, todo el mundo me abrió las puertas de sus alfombras y así fueron las cosas. No, se cerraron la puerta en la nariz. Mucha gente no te creyó, muchas feministas dijeron, no, eso no es verdad. El mismo Instituto de la Mujer, no, o sea, hay muchas simulaciones por cuanto a la atención a las mujeres, muchas simulaciones. Y lo único que espero es que ustedes se dediquen a trabajar, ¿no? Si realmente quieren ayudar a las mujeres, no se necesitan tantas instancias y organizaciones de mujeres, sino realmente quienes quieran trabajar, trabajan, ¿no? Ok, Pues a esperar, hoy a las 11:30, 12, pues está una audiencia del señor Marcos L, que como siempre yo he dicho, porque sabemos su nombre, Marcos Apocitla del Cerro, que pues las morelenses esperamos justicia. es lo que esperamos. En este momento, te comento, no ha iniciado la audiencia, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, igual, pues el llamado que haces a todas las mujeres que no se queden calladas, que hay que denunciar. Y me quedo con lo que has comentado. La fiscalía está haciendo su trabajo, es lo mínimo que debe de hacer. Pues chamba. Es su chamba. Pues esperemos que sigan así, no se puede minimizar esto que está pasando. Yo sí creo que va a ser un parteaguas en la Procuración y Administración de Justicia. Vamos a ver a muchísimos personajes que han abusado de estos puestos políticos, porque créeme, hay muchísimas mujeres que por miedo, por temor, no lo han dicho. Así es. Pero como bien lo refieren, esto tiene relaciones con el Estatuto de Justicia de Morelos, principalmente para las mujeres. Y vuelvo a repetir, no estamos solas, siempre vas a encontrar a alguien que te acompañe, a lo mejor no las personas que querías que te acompañaran, pero en el camino vas encontrando a otras que realmente quieren hacer ese acompañamiento y que sí quieren apoyarte, ¿no? Pues ahí está, muchísimas gracias, Wal. ¿Tienes algo más que comentar? Pues nada más un saludo a todas y a todos ustedes y pues gracias por el espacio, Joaquín, y como siempre, pues no me queda más que agradecer. Siempre voy a ser una persona muy agradecida con todas aquellas personas que en su momento me abrieron la puerta y lo sigo diciendo, ¿no? Tú fuiste una de las personas que abrió su espacio para que yo pudiera hablar respecto a esta situación. Muchísimas gracias, Wal. Nada que agradecer, estás en casa y en verdad cuenta con mi apoyo, cuenta con el despacho, cuenta con tu estación. Muchas gracias. Adiós, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ahí está el tema, una de las víctimas de
de este personaje, importante tener que decirlo, teníamos que darle el espacio, ¿no? Pues estábamos con el tema del daño moral por ahí. Sí, el daño moral esencialmente es un daño al proyecto de vida de una persona. Al proyecto de vida de una persona. Y además se vulneran derechos fundamentales o derechos humanos, como es el concepto de dignidad. O sea, la dignidad de una persona en términos de su calidad moral, ética o su trascendencia. En ocasiones esto es muy evidente cuando también en temas de violación, abuso sexual, de aspectos sexuales, personal que trabaja en instituciones educativas o que trabajan en universidades, se les imputa a veces falsamente. Pues, efectivamente debería de haber también una reparación del daño hacia esas personas, ¿no? El problema muchas veces que tenemos nosotros es que este tipo de asuntos, más cuando se trata de una persona a lo mejor que es relevante dentro del escenario público, se mediatizan y las personas generan juicios de valor, entonces se viola siempre la presunción de ¿Qué inocencia. debemos entender por dignidad? Rápido. La dignidad es la capacidad de autodeterminarse. De autodeterminarse. Yo Sí. me concibo así, me Yo quiero percibo. yo quiero ir a la universidad, pero no puedo por una limitante, no puedo autodeterminar. Entonces, el hecho de un daño moral implica una incapacidad de la persona para autodeterminarse, para que él oriente su vida hacia lo que él quiere y considera bueno para él. ¿Sí? Con factores del estigma que tiene social, lo que se Exactamente. pueda decir de Entonces, ti. si tú Estado me tomas 2 años de mi vida, eso vulnera mi capacidad de proyecto de vida, Claro. mi dignidad humana, porque me tienes aquí. Yo quisiera hacer otros proyectos, pero no puedo porque me tienes preso. Entonces, eso es por un lado, ¿no? El caso de las víctimas opera en el mismo sentido. O sea, una víctima cuando sufre una agresión sexual, obviamente por ser un evento desestructurante, genera una ruptura psíquica que le impide después autodeterminarse en la vida y llevar un proyecto de vida benéfico para ella misma. O sea, hay una afectación que te va a seguir, tienes secuelas, vas a tener problemas con esto. Sí, la ¿no? vida te cambia. Te cambia. Pronto, sí, Y la vida te cambia. Oye, y también hay daños colaterales, la misma familia, los mismos compañeros, ¿hay alguna afectación? Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, si tú eres un proveedor o eres un padre de familia, tienes a tu a tus hijos, bueno, me llevas a prisión 2 años, pues ¿qué van a comer mi familia, no? ¿O de qué se va a sustentar? Por otro lado, mi fama pública, mi honor, mi decoro, ¿cómo queda, no? Yo soy un profesor universitario y de pronto, pues, ¿quién me va a querer contratar, no? Con un antecedente como ese, o ya no entres a esa clase porque es el abusador, el agresor, ¿no? Entonces se queda un estigma que muchas veces... Y vas a la calle, ¿eh? Opera en el colectivo Vas a la social, calle con eso. porque los delitos sexuales sigue siendo un tema tabú en la sociedad. Hay códigos penales que establecen, por ejemplo, la cópula con menores de 15 años, ¿no? o menores de 18 años, perdón, que aún con el consentimiento se va a entender como una violación. Entonces, a Un veces tema de violación equiparada, más lo violación tamaño. equiparada. ¿Sí? ¿No? Entonces, habría que consultar porque desde el punto de vista del desarrollo psicosexual, ese código es añejo, ese código no se adecúa a una sociedad en donde hay apertura sexual, donde hay una situación completamente diferente a lo que establece ese código, un código de 1960. ¿no? De hecho, 58. 58. 58. Entonces, la conducta sexual como la sociedad ha transformado completamente su forma de vincularse. Entonces, hoy el inicio de la vida sexual en los jóvenes empieza a los 13 años, ¿no? Obviamente de manera consentida, pero entonces estamos hablando que una persona a los 16, 17 años, pues probablemente ya tenga una vida sexual activa. Y el código lo castiga porque hace 1958 no era el inicio sexual. Comentábamos la noche mágica, ¿no? De los 17 a los 18 años, ese día 365, algo pasa en la psique de los ciudadanos, se hacen responsables, tienen conductas morales, y al otro día ya amaneces como un ser diferente. Esto no pasa. Y no pasa en esos 18 años, como tú bien comentabas, hay gente que comienza a tener relaciones sexuales a los 12, 13 años. ¿Tendrá que haber algunas modificaciones, maestro Tamayo, en esto? Bueno, Un tema muy bueno, ¿eh? Bueno, la ley habla de menores de 18 a 12 años. Y bueno, de los 12 años hacia abajo ya hablamos de una violación equiparada, como dicen ustedes, o una violación ficta. Ese es el tema, pero
Algo que me llama la atención aquí es que, por ejemplo, en cuanto a peritajes especiales, que marca el artículo 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es en cuanto relativo a que, en cuanto a las víctimas que son agredidas, en este caso de violación, dice, cuando deban realizarse diferentes peritajes a personas agredidas sexualmente, o cuando la naturaleza del hecho delictivo lo merite, deberá integrarse un equipo interdisciplinario con profesionales capacitados en la atención de víctimas. Y bueno, yo considero que hasta ahorita no he visto un dictamen integral con estas características que señala, que puntualiza, que especifica el Código Nacional de Procedimientos Penales para los delitos sexuales. En este caso, en el que nos ocupamos en este tema de violación y de este diputado, yo creo que no hay o no existe en esa carpeta de investigación, me puedo atrever a decir, ese peritaje especial. Se van únicamente con el puro dictamen psicológico y el dictamen ginecológico y bueno, y la declaración de la víctima. Pero puntualizando un poco en los dictámenes psicológicos, únicamente con una sesión hacen o quieren aparentar un dictamen. Yo diría que es solamente un informe. Y unos 40 minutos, que no da más. No, y eso la Fiscalía estaría fallando en ese punto, licenciado. Ahora, son las condiciones ideales. Acaba de ser víctima, viene asustada, viene con lesiones, viene con un mundo de cuestionamientos. ¿Por qué me pasó esto? Le hablas a tu comadre, a tu amiga, te cuestiona, le hablas a tu papá, no te cree, llegas a la fiscalía, oiga, pero pues también usted se pone en ese lugar, en fin, es muy complicado encontrar apoyo. Y en ese momento, ¿será el momento ideal para pasarte a psicología? Fíjate qué importancia lo que acabas de decir, un tema colegiado en el que se tengan que hacer verdaderas evaluaciones. Y es ahí donde la Fiscalía pues no lo hace y a veces pudiera llegar a perder asuntos de esta naturaleza, pero porque no realiza bien su trabajo. Yo creo que debería de empezar a realizar su trabajo, quizás hacer bien su chamba. Su chamba, ¿no? Ajá. Pero pues ellos como han justificado con estos dictámenes o con estos datos de prueba para el juez, y como les han dado, en este caso, les han hecho caso o han justificado su chamba, pues así lo siguen haciendo. Y no hay, en este caso... No se les ha exigido más. La Fiscalía está en un tema cómodo. Con eso es suficiente. ¿Para qué traigo a un tema colegiado? ¿Para qué estamos varias disciplinas para recabar esa entrevista? Como para qué llevarnos más tiempo si con media hora queda. No hemos tenido problemas. Se le tendrá que exigir y seguramente viene por parte de los defensores particulares, maestro. Pues yo diría que sí, porque y se lamenta mucho que con este dictamen que ellos llevan a un juicio oral, los juzgadores le dan un valor determinante, preponderante, así lo casi dicen, pleno, y bueno, y es un informe que realizaron en 40 minutos, ya no le dieron seguimiento, ya no amplían más ese dictamen, y bueno, eso pues también va en detrimento de las víctimas, y además debería la misma Fiscalía de darles ese apoyo, esas terapias, la misma Fiscalía, pues por el daño que supuestamente dañaron su psique, en este caso los investigados, los imputados. Mira, aquí está el psicólogo, ¿es suficiente 40 minutos? Imagina esto, 3 de la mañana, así como está esto de atípico, llueve, alguien te encontró en la calle, por fin pasó una patrulla, te comienzan a cuestionar, te quitan los pocos dineros que llevan, por fin llega la patrulla, te lleva a la comandancia, en la comandancia la indiferencia total de todo el mundo, alguien se le ocurre llevarte al Ministerio Público a que te revise, llegas con un Ministerio Público que quiere dormir, que tiene mucha chamba, tiene un montón de carpetas, y te mandan con el psicólogo. ¿Será la manera de poderlo hacer? No, definitivamente esto que la Fiscalía hace o denomina como un peritaje, en psicología forense no lo es. No es un peritaje, es como bien argumenta el maestro, podría ser un informe, podría ser una impresión diagnóstica, pero jamás se le podría dar desde el punto de vista metodológico el nombre de un peritaje. Primero porque eso es un peritaje, una cadena una metodología. Es correcto, el peritaje es una investigación científica de corte metodológicamente científica. Es científico, es decir, hay una serie de pautas, procesos que se llevan a cabo para llegar a una conclusión. Lo que hace la Fiscalía es un informe,
una observación. No es posible realizar en 30, 40, una hora un peritaje psicológico, menos en las condiciones en las que se presenta la víctima, porque, bueno, sus capacidades... ¿Sabes, psicólogo? ¿Sabes? He visto mujeres que van en pijama quirúrgica y están ahí en la sala de espera de la fiscalía, esperando que les tomen su entrevista y esperando al médico legista y al psicólogo. Perdóname, en bata quirúrgica. En bata. Ahí las hemos visto. Ahí en estado. A nadie se le ocurre ese tema de poderle decir, hay que resguardar la integridad primero de las personas, hay que estabilizarle, hay que hacer un tema colegiado. ¿Cuánto nos hace falta un tema de trabajo social en la fiscalía? Sí, no se realizan, efectivamente no hay una calidad en ese tipo de trabajos. Yo les llamo a estos peritajes o a estos estudios que realiza la fiscalía peritajes de consigna. O sea, sirven para consignar, para liberar un auto de vinculación a proceso, pero en el medio de incorporación esa prueba se va a caer. No va a pasar de un dato de prueba, se va a caer al momento de la incorporación, mucho menos un juez que tenga una capacidad de análisis puede darle valor probatorio a eso, y menos en un recurso de apelación, un amparo. Esas pruebas, yo les llamo por eso pruebas de consigna, o estudios de consigna, o peritajes de consigna, porque son un procedimiento administrativo que realiza la misma fiscalía para poder realizar estadísticas. Oye, acabas de darle en el punto, ¿eh? No quiero dejar pasar esto. La capacidad del juez de entender qué es lo que está pasando frente a él. El tema, lo que se le debe de exigir a un juez. Porque si ya vino con un informe la fiscalía, ya sabemos que es un delito grave, ya sabemos que tiene prisión preventiva, pero ¿qué es lo que me estás ofertando? ¿Cómo me lo estás ofertando? ¿En qué condiciones? Ese informe que hacen a vapor no puede ser suficiente. Se necesita, se necesita exigirle ese cuerpo colegiado a la fiscalía, se requiere tener jueces, peritos en este tema de delitos sexuales, porque de ahí depende la vida de una persona. De ahí todo lo que va a pasar. 30 años en el tambo, híjole, complicado, se te fue la vida, Tamayo, ya no tienes vida, ya no tienes familia, ya no tienes profesión, ya no tienes nada. La importancia de tener que exigirle a todos esos filtros, Tamayo. Pues sí, yo me puedo atrever que este tema de este señor diputado va a estar vinculado al proceso en atención a que cómo puedes desmentir estos dictámenes científicos, cómo puedes desmentir la declaración de la víctima en un término de 72 o de 144. Que no son imposibles si te preparas para eso. Como tú comentabas, ¿hace cuánto tiempo se enteraron estos abogados que iban a tener este proceso? Estaban esperando, la fiscalía estaba acechando que fuera brincar el segundero al otro día que dejara de ser diputado para comenzarlo a cazar, literal. Pero aquí nos ponemos a pensar los abogados, bueno, ¿cómo desmentiría? O sea, tú tienes que tener una teoría del caso, o la teoría del caso de la fiscalía, vas a traer a la víctima para interrogarla. A ver, ¿se puede desmentir esto? Bueno, hay un área de la psicología que en México no es muy visible, pero que en otros países sí se tiene un espacio más grande. Aquí se llama psicología del testimonio. La psicología del testimonio va a permitir al perito en materia de psicología poder determinar la credibilidad o veracidad de un dicho, en este caso una testimonio. El testimonio es una prueba más, ¿no? Es una prueba más. Así como una prueba o como un dato de prueba encontrado en una escena del crimen, la prueba de credibilidad y veracidad de ese testimonio se puede realizar. Es decir, cuando una persona cuenta hechos que no son ciertos, existen criterios de credibilidad que le van restando valor. Es un método completamente científico. Nos vamos a basar en las declaraciones de la víctima, sin la necesidad de entrevistarla, porque obviamente se puede prestar a un hecho de revictimización, que es un tema también muy polémico, que a lo mejor en otra sesión pudiésemos abordar. Pero se pueden realizar estos peritajes específicamente sobre el documento o sobre las narrativas para cuestionar la credibilidad o la veracidad de un testimonio, ¿sí? Esencialmente se va a trabajar con procesos psicológicos básicos. O sea, para que una persona pueda fijar una huella de memoria, para que la memoria pueda operar,
La gente cree que la memoria es como una grabadora, como un video, ¿no? Que graba y guarda todo de forma fiel. Eso es completamente falso. Nuestra memoria pasa por una serie de filtros de aspectos subjetivos, emocionales, situacionales, ¿sí? Si llegan a las 3 de la mañana, efectivamente en ese momento no hay luz. Las capacidades perceptuales del sujeto están reducidas de una forma impresionante. Cuando una persona sufre una agresión sexual, se genera algo que se llama estrés postraumático. O sea, el evento es de naturaleza traumática. Cuando ocurre eso, hay personas que llegan a disociarse, es decir, a perder contacto con la realidad, de tal forma que lo que puede narrar puede no tener ninguna congruencia con el hecho vivido, de tal forma que a eso no se le puede dar una credibilidad completa, porque el sujeto al momento de realizar eso, esas declaraciones... Se traduce en un cuestionamiento al mismo testigo. Sí. ¿Qué Bueno, dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Bajo qué circunstancias? Aquí hay algo muy importante, porque las fiscalías, específicamente los agentes del Ministerio Público que realizan las entrevistas iniciales con las víctimas, no se encuentran capacitados para entrevistar a una persona. Lo debo decir así. O sea, realizan preguntas y mucho menos el comandante Johnny Mentero, pistolón y demás. O sea, el personal desde el policía, del primer respondiente hasta los agentes del Ministerio Público a nivel nacional requiere inmediatamente cursos de entrevista, sobre todo en atención a víctimas. ¿Por qué? Porque no puedes interrogar, no es un interrogatorio para empezar, es una entrevista. Algo que sucede muy particularmente en la víctima de una agresión sexual es el silencio. No quiero decir no nada, va a hablar, espérame. no va a hablar. Ajá. Hay mujeres en el ámbito clínico, en el ámbito terapéutico, que después de 40 años, hasta lo de Bob Dylan, se ¿no? dan la oportunidad de hablar de una agresión sexual. A mí me ha tocado personas que dicen, yo pensaba que era un sueño. Siempre soñé que esta persona, en este caso era su padre. La manera de evitar el daño memoria, es un tema. La memoria se queda reservada, se queda embotada. El sujeto no lo recuerda porque es un hecho doloroso. Y entonces la misma mente, la misma memoria, el proceso cognitivo lo va a cerrar. Va a quedar enclaustrado. Él no va a tener acceso inmediato a ese recuerdo. Primero porque es un hecho violento, es agresivo, es hostil, es desestructurante y además es doloroso. Okay. Esos hechos quedan grabados en la memoria, pero quedan a veces ocultos o como nublados. Bien, nos queda claro. Maestro, por favor, para cerrar el día de hoy, no hemos tenido comerciales, no hemos tenido necesidad de hacerlo. Es verdad que 1 hora es muy poco tiempo el día de hoy, pero ya tenemos la penalidad. Ahora explícanos en qué consiste la violación. Ya la tenemos. Bueno, la violación, como se dijo, pues, es la introducción del miembro viril en la cópula, realizar una cópula en personas de cualquier sexo. En este caso yo no conozco pues la investigación o esa imputación o esa formulación de imputación que le hayan hecho al diputado. O sea, ahí pues no podría pronunciarme cómo sería una defensa en cuanto a él. Pero sí, yo consideraría que esas víctimas... ¿La Fiscalía qué necesita en este momento? ¿Tener un señalamiento? 3 datos, ¿El informe que pueda tener? Por eso yo decía que en una vinculación a proceso como ahorita, que muchas veces no van las víctimas a que sean interrogadas por la defensa y mientras se pasó el plazo funcional, o no va el perito porque está de vacaciones. O lo mandamos a exámenes de control y confianza, curiosamente no está en por este eso momento. Yo decía que tenía el tiempo suficiente para poder esos datos de prueba o esos actos de investigación, debió haberlo promovido de la Fiscalía para que ahorita pudiera incorporarlos ya únicamente más fácil, tomarlos de la carpeta de investigación. Ahorita ya tuvieras esos medios de prueba ahí. Ahorita, ¿a dónde consigues las baterías para hacer un dictamen? Esas cochinas baterías que nunca acompañan esos informes, ¿no? Pero bueno, o sea, ese es el tema, pues. Y también yo creo que no debemos de mentir, pero como dice aquí el psicólogo, la psicología del testimonio, los humanos mentimos. Y yo creo que las penas que es para una persona que comete un delito, el que sea, deberían ser las mismas para los falsos declarantes, porque así le piensen ¿ese para daño hacer proporcional? pues sí, efectivamente, claro. Pues para que no haya en este caso imputaciones falsas, porque todos estamos aquí presentes y los que nos escuchan, pues estamos en esa tablita de
Pues de que nos señalen. No les andes dando ideas, Tamayo. Ajá. Bueno, No. ese sería mi comentario. Pues. Ok, políticamente este asunto, maestro, ¿cómo ve el Estado? Yo lo veo mal porque para mí hubiera sido ejemplar que lo hubieran vinculado a proceso desde el momento que era diputado. O sea, del Congreso se vio lento, se vio haber desaborado. Ahí tenemos algunos conceptos sobre el fuero muy mal entendidos. El fuero no te da impunidad de cometer un delito que no te toque. El fuero es únicamente la libertad de ideas que tú debes de tener. Que no se te ande castigando por lo que andes Pero diciendo. si yo cometo un delito, no solamente violación, el que sea un delito, creo que con el fuero no debe de interpretarse como que soy impune. Se tardaron en este ejercicio. Yo creo que maestro. sí, tú lo acabas de decir, que al momento que dejó de ser diputado, entró. No se ve bien, y sobre todo porque... Porque el mensaje es de o sea, que impunidad, sí, el mensaje... eso es lo que yo se da entiendo políticamente, que si yo soy ciudadanos. representante popular, presidente, síndico, regidor, diputado local, federal... Bueno, senador, le cuelgan fuero hasta o sea, personajes que no tienen fuero, maestro. yo sí lo entiendo, es el mensaje que le damos a la gente. Yo puedo hacer lo que yo quiera, porque no me van a tocar mientras yo sea. Pero sí, al momento que lo deje de ser, entonces sí me van a aplicar la ley. En este caso, creo que se debió, para mí, se debió haber actuado desde el momento que tenía el cargo de diputado. Hubiera sido ejemplar porque, pues no sé cuánto tardó esto, tú debes saberlo desde cuándo está imputación con este diputado, si lleva 1 o 2 años, y se hubiera hecho hace 1 año o hace 6 meses. Pero también el imputar un delito a aquellos que tienen fuero también es un delito, Por ahí maestro. lo que dice- Están muy Lo que protegidos. dice Tamayo, también lo comentamos también fuera del aire, es que el que acusa falsamente debe de ser igualito. Si tengo un castigo de 30 años para un violador, y si yo también hago esa imputación, también igual. O sea, falsamente, ¿no? Falsamente. O sea, porque si no, imagínate, a mí me echan 1 año y si imputé falsamente, el otro se va a aventar 30 No hay o sanción 35. para los, O sea, falsantes. no hay sanción. Lo No, acabas de sacrificar para toda la vida. Sí, no, Ya está lo muerto. mataste, Sí. mataste, porque aparte de la privación de la libertad, bueno, también moralmente, físicamente, mentalmente te acaba. Y más, si faltan los peritajes, como dicen aquí, los peritajes. Maestro, pero es que mira, nos falta tanto hasta la capacidad Fíjate, de saber entrevistar a una Yo sé, víctima en ese momento. yo creo que ese tipo de peritajes es de tiempo. Sí. No puede ser en ese momento, debe de haber tiempo en el que te entrevisten, en el que te hagan la entrevista, y tiempo en cuántas entrevistas van a hacer, de 40 minutos ya con esa. ¿Qué elementos tiene el juzgador para decir si cierto y le dé plena validez? Que no es un peritaje, es un informe, ¿no? Ajá. Que faltaría también, perdón, No, hombre. el perfil psicológico del violador. Porque También ese es otro tendría que- hecho. O sea, el sujeto que comete esa conducta de un violador, como lo dice el maestro, tiene un perfil psicológico particular para realizar. Debía esa de acción. hacerse un perfil, No se realiza exactamente. el perfil psicológico del Ahí del falta. diputado. También del O sea, victimario, fíjate. y fíjate, lo decía César Lombroso, los perfiles, ahí tú te das cuenta si es un asesino, si es un violador, si es un delincuente en potencia. ¿Y por qué lo es? Físicamente, pues, Sí, las características o sea, del delincuente, debe ¿no? de ser eso. O sea, ahí debiera acompañarse con el de la víctima y con el de... Un perfil Sí, del sí, violador. eso sería interesantísimo decir, de acuerdo a sus características y la entrevista que yo tuve con el presunto, sí tiene... Esos rasgos. ¿Cierto? Eso sería excelente. ¿Cuántas sesiones también para él y cuántas sesiones para la víctima? No media hora, puede ser 3, 4, 5 días. Sí. Y no ahorita en este momento que tú dices. ¿Sabes que a mí me encanta viene cómo como- lo hace el psicólogo? ¿Tiene usted tiempo ahorita? Pásale de una vez. Y vienes, háblele de una vez. vienes encuadrado, vienes en bata quirúrgica. En bata quirúrgica, maestro. Vienes En bata moralmente quirúrgica. destrozado y luego pasas por esa vergüenza de que te tengan ahí sentadito 3, 4 horas desnudo porque pues, Te no quiero fa- comentar ¿sí algo, o no? maestro. Te quiero comentar algo. Me tuve que despedir de un suéter porque sí estaba una Bueno. señorita, por lo menos, no le calculo más de 17, 18 años. No falta- ¿Sabe qué? Tenga ese suéter. Y todavía me No volteé a ver la falta mamá. sensibilidad Iba por- con la mamá y dice, oiga,
¿Qué huele? ¿Por qué andan regalando cosas? Híjole. Ya, hasta eso te lo iban a voltear. Ya está complicado. Ahora, eres Es que un te quiero acosador. comentar algo. El momento psicológico no es para menos. Todo el mundo está No falta en ese sensibilidad momento. ahí. Todo el mundo en ese No, momento. pero digo, no te va a falta creer. sensibilidad. Y profesionalismo. Sí, digo, ahora fíjate, lo acabas de decir, ¿qué te dice su mamá? Fíjate, lo que un acto de buena fe, de caridad, se convierte en qué? Una agresión, maestro. en ese Para ti, momento. porque tú En eres una, agresión. tú quieres, estás acosando una agresión, fíjate nada más. O sea, hay que tener mucho cuidado, o sea, si tú la ves que está ahí encuerada, pues hay que se quede, está muriendo, pues a mí no me interesa, porque si voy y le... La exposición de la... y espera. le pongo acá el suétercito, oiga... Pero también, La exposición y falta de profesionalismo de la fiscalía. Oye, si ya te ves digo. que ahí está una persona en esas condiciones, oye, haz todo lo posible por resguardar su integridad. Claro, sí. Sale, busca la mejor alternativa para no seguir exponiendo. respeto La estamos a la violentando. víctima. pero también yo respecto a la creo que víctima. cuando vamos a ver un dictamen pericial a favor del diputado que diga la víctima, nunca lo van a agregar al expediente. Eso Nunca. es. Es- Bueno, es Bueno. obligación, es obligación. Tendría que ser una obligación y por ahí hay un tema de responsabilidad penal para la misma fiscalía, ¿eh? No se queda impune. Pues no me queda más que agradecerles, por favor, psicólogo. Pues muchas gracias por la invitación. No, eres extraordinario, ¿eh? De verdad que eres extraordinario, Gracias. conoces del tema, luego se ve la manera en que agarras ahí el taco. Espero sea la próxima vez tenerte por Aquí aquí. están. Maestro Tamayo. Pues de una forma, gracias por la invitación y gracias a su auditorio. Muy amable, gracias. Bueno, pues ahí estamos, maestro. Yo sí me pongo de pie. Esto. Sí, yo sí me Gracias, pongo. hay mucho que comentar en estos aspectos. Y no solamente en el de violación, de acoso. Hay muchos delitos que merecen ser tratados. Y algo importante, y ojalá se tome en cuenta, es también el presunto. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hace? O sea, La tener un relación- dictamen. La relación víctima-víctima. Exactamente. Eso porque es súper importante. Eso, Pues bueno, pero bueno. muchísimas gracias, señores. Miren, las cosas tienen que cambiar. Las cosas se tienen que hacer diferente. Las cosas tienen que, en verdad, tenemos que exigir que sean diferentes. INESH es un tema de una asociación civil. Hoy nos acompañó el psicólogo. Espero tenerte por aquí muy pronto. Hay el tema de reparación del daño moral. Seguramente vamos a hacer algo extraordinario. La gente lo tiene que saber. INESH, ¿qué es INESH? Es el Instituto Nacional de Estudios sobre la Conducta Humana. Es un Es tema, una asociación es civil. una asociación civil sin fines de lucro, está ahí a la orden. El teléfono para contactarse con ellos es el 735-186-7606 y 735-35-822-22 y 735-234-9819. ahí está. Domicilio, Es calle Himno Nacional número 5, Colonia Otilo Montaño. Sí se pueden defender las cosas, tenemos que exigir que se hagan las mejores cosas, tenemos que exigir un verdadero profesionalismo de la fiscalía, de los jueces, de los operadores, de los abogados, de los Todo. defensores, de los asesores, es responsabilidad de todos. Por lo pronto, señores, la justicia tardó un poquito, pero hoy esta persona está enfrentando un proceso. Vamos a ver quién tiene la razón. Hay que Vamos a ver. procurar que la justicia sea pronta, expedita y gratuita. Así debería de ser, es la máxima. Así es la maestro. máxima. Bueno, chamacos feos, muchas gracias. No los merezco. Dios bendiga, hijos míos. Un beso. Ninel, te amo mucho. Nos vemos. ¿Sabes qué tema me faltó? El síndrome vicario. Se han tomado en consideración a la víctima, Clau, muchísimas gracias. al victimario y las autoridades también Lixi Reyes, tienen el gracias. problema de que No, ya están enfermos. no es la blusa de mi mamá. Sí. Dicen que traigo la blusa de mi mamá. Sí, maestro. es Sí, de sí, cuando fue a Acapulco, se la regaló su mamá ya. Se la tumbé a mi Sí, jefa. se la tomó su jefa. ¿Cómo ven? Ni modo, ni modo. Ahí estamos. Artículo peritajes especiales. Gracias, Sofi Lozano. Lo de las aguas cada vez va a ser peor. Bueno, pues muchísimas gracias. Clau, un abrazo. Muchísimas gracias por seguirlo. Nos vemos. ¿Qué? Que el diputado que le dio chamba un cuate, pero lo pasaba cuchillo para la mitad del salario. Pues así, Es que normalmente. sí,